Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo en el país que se encuentre. Queremos agradecerles por estar del otro lado, por seguirnos, por escucharnos, por enviarnos mensajes y estar siempre acompañándonos. Eh, Hoy tenemos dos invitadas especiales con un tema también muy especial, un tema que necesitamos desarrollar, un tema que creemos que les va a ser de suma importancia porque podemos colaborar todos en los diferentes países que estamos, tal vez podamos hacer mucho más de lo que ustedes piensan. Vamos a darles la bienvenida a las chicas que están en Argentina y yo les voy a pedir a ellas que se presenten, que nos cuenten un poco por qué estamos reunidas hoy. ¿Cómo están, chicas? Hola, buen día. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Analia, por invitarnos y darnos este espacio de comunicación y charla. Mi nombre es Guadalupe Gómez, soy colaboradora de la Fundación Sandra Silviero Cerullo y estamos en Corrientes Capital. Bueno, mi nombre es Melanie Leguiza, yo soy actualmente la presidenta de la Fundación Sandra Silviero Cerullo, que fue constituida en el año 2016 a raíz de un caso de femicidio de una vecina nuestra, acá en el barrio San Benito de la ciudad de Corrientes, de Argentina. Bien. Cuéntenme un poquito entonces cómo fue el caso de Sandra. Sandra era vecina nuestra, nosotros formamos parte de otra institución social que se llamaba Sideco, y enfrente de eso estaba la vivienda de ella, o sea, sigue estando actualmente. Ella era emprendedora, nosotros somos una asociación que entrega microcréditos para emprendedores de la economía social, y ella era parte de ese grupo de emprendedores de las cuales nosotros colaborábamos, ayudábamos de manera permanente. Era nuestra vecina, era colaboradora, siempre teníamos contacto con ella, y un 16 de marzo del 2015, en horarios de madrugada, entre 5 de la mañana, su marido o ex marido, ahora femicida, la mató con más de 130 puñaladas. Actualmente él sigue prófugo y seguimos en el pedido de justicia para poder dar con el femicida, ¿no? Bien, y contame, ¿ya había hechos de violencias con su femicida? ¿Algo que ustedes supieran que ella estaba padeciendo para llegar a No, esto? todo lo que se conoció después. Lo único que nos enteramos en su momento, pero una vez ocurrido el hecho, es que él, esa madrugada en que la mató, tenía que abandonar el domicilio porque ella ya la había denunciado y habían acordado que tenía que irse de la vivienda. Ese día lunes, porque fue un lunes, él acabó con la vida de ella. Ese mismo día que él tenía que abandonar la casa. O sea que ella ya había tomado medidas porque Sí, había no tomado. estaba segura con él. No estaba segura. Inclusive parece que los últimos tiempos eran bastante difíciles. Vivía encerrada en su habitación para que él no pudiese entrar. Y aprovechó el caso de vulnerable que se encontraba en ese momento sola porque su hijo justo estudiaba en ese momento en la parte de la policía, entonces ella la había llevado a la noche al curso, al lugar donde ellos se alojaban, y ese día pasó el hecho. La encontró su hija, que en ese momento tenía 12 años, y como no se levantaba a la mañana, ella fue y iba al colegio a la mañana y la mamá no se despertaba, y entonces ella fue a buscarla y ahí la encontró. Así que fue también todo un hecho traumático para ella, que ahora tiene 19 años. Y para toda la ciudad, ¿no? Para todo el pueblo, el barrio. Sí, fue traumático para todo el barrio, sobre todo por la magnitud del caso. Eran 130 puñaladas, la hazaña con la que actuó este señor. Entonces, fue muy traumático para toda la ciudad. Ya lleva casi 7 años del caso y todavía sigue prófugo.
Y sigue prófugo desde el primer momento, o sea, Desde el primer momento, sí. Nunca se lo pudo encontrar, sí, se los busca o se han tenido llamadas que supuestamente eran, pero nunca se pudo dar con él. Supuestamente está en una ciudad cercana, acá en otro país, pero cercano a Corrientes, pero no se le puede dar con el paradero del señor. Bien, no se puede, cuando yo escucho no se puede dar del paradero de él es porque o no se está buscando las personas que son idóneas, ¿no? Para la búsqueda, o está cubierto por alguien de alguna manera para seguir. Y yo tenía, cuando estaba leyendo un poco el caso, me preguntaba cómo hacen en otros países o cómo hacen en este país también, ¿no? Los registros de ADN, las vacunas, ¿no? Hemos estado siendo vacunados en pandemia, posibles entradas a hospitales, nacimientos posibles de hijos que él pueda tener, casamientos, voto, ¿no? Votar, certificados de defunción también, o posibles cambios de look, ¿no? De fotografías. Todo eso lo hicieron, lo están haciendo. Y eso es un paso, digamos, que está llevando la justicia junto al Ministerio de Justicia de la Nación en un programa donde está incluido, de hecho hay una recompensa, hace poquito subieron el monto de recompensa por información por esta persona, está entre la lista de los buscados por la justicia argentina. El hecho es que, como quien dice, desapareció, o sea, se esfumó, no hay rastros de él, de todo esto que vos ibas enumerando, jamás un hospital, jamás un voto, jamás en algún registro de cámaras, en algún registro, viste que ahora se usan mucho los datos biométricos para entrar y salir de algunos países. El problema que tiene Corrientes, para que te ubiques más o menos, estamos en una zona de triple frontera con Brasil, Uruguay y Paraguay. Tenemos fronteras secas y fronteras de río. Por ahí nuestro punto más débil son las fronteras secas, donde por ahí no hay tanto control. En las fronteras de río también, como estamos en una provincia bordeada por ríos, te digo sinceramente, acá 30 kilómetros cruzás en una lancha y estás en otro país. O sea, no tenés que hacer demasiado, digamos, como para cruzar de un país a otro. De hecho, constantemente la prefectura argentina patrulla los ríos y encuentra personas del Paraguay que llegan a Corrientes, o de Corrientes que se pasa a Paraguay. Entonces, en ese punto es bastante vulnerable la seguridad o el cruce de un país a otro. Y como vos bien decías, también se prevé o se tiene la posibilidad de que lo estén cubriendo, que lo estén como cuidando en otros lugares. Por eso también a veces se hace un poco más difícil. De hecho, la hermana de Sandra, sabemos que ha ido a Paraguay a ver si lo encontraba. Se han pegado carteles claro. en las diferentes fronteras, pero nunca hasta ahora se tuvo respuesta. Y hace poquito, creo que en noviembre, diciembre, se le detuvo a una persona por un parecido físico y se le hizo todos se los incorporó y no era. Pero sí fue como llamada de atención en todos, porque todos fuimos a ver si acompañamos también a su hermana, Karina, que es la que más está metida en la búsqueda de justicia, ¿no? Es muy interesante saber que hay, o sea, triple frontera, que claro, cabe la posibilidad que esté en cualquiera de esos tres países, cabe la posibilidad también que esté en el mismo Corrientes, claro. Sí. Porque ha pasado, ¿no? En otros lados, que ha estado ahí, muy cerca, el asesino. Y también, bueno, pero esto es bueno y interesante también por el hecho de que si se difunde, cuanto más se difunda, y sobre todo a través de las redes, muchas veces se llega a buen puerto, ¿no? Alguien tiene que saber algo, alguien tiene que saber, primero y principal, los que están con él, saben claro. Exactamente quién es. Alguien siempre se le escapa algo, alguien comenta algo, alguien sabe algo. Y eso es lo que tratamos de pedirle a nuestra audiencia,
si nos están viendo, si nos están escuchando, si están escuchando a Melanie y a Guadalupe. Necesitamos claro, porque estos datos, nosotros, necesitamos información. Sí. Uno no se piensa ni se concibe como un sujeto aislado. De cierto modo, uno siempre tiene alguna red de contactos, amistades, Exacto. actividades, contención, nueva familia, porque también podemos pensar en el cambio de identidad, ¿no? Como vos dijiste. Exacto. Ujú. De alguna manera, para nosotros es de gran ayuda este espacio que nos estás dando. Más que nada le estás dando a Sandra este espacio, no prácticamente a nosotros, porque estás ayudando a su caso a que se pueda conocer el rostro de esta persona, porque muchas veces se ha pasado, y pasó con un caso muy resonante de un secuestro acá en Corrientes, que al hombre lo encontraron en Portugal 16 años después. Entonces vemos que también sale para países de Europa. Entonces, ¿por qué no pensar en que pueda estar ahí? Entonces, todos aquellos que nos ayudan a difundir la imagen de esta persona, y todos los que repliquen, para nosotros va a ser de muchísima ayuda para tratar de dar con su paradero. Exacto. ¿Tienen alguna imagen ahí que quieran mostrar ahora? Nosotros lo vamos a poner igual en el programa para que la gente lo sepa, pero ¿alguna imagen? No, acá para compartirte no tenemos actualmente, a ver, no. No hay problema. A ver si tenemos, al menos vamos mostrando ahora, mientras nos escuchan, Claro, con claro. el teléfono, vamos a buscar. Sí. Pero es importante la ayuda de todos, poder tener esta referencia de quién es, de dónde fue que desapareció, se dio a la fuga, y pedirles como sociedad y como ciudadanos morales que colabore todo aquel que pueda, que lo haga de forma anónima. Ahí lo tenemos, ese es el rostro del Sí, Daniel Borlicher. Daniel Borlicher es el nombre. Borlicher, perfecto. Este es el asesino de Sandra Silguero Cerrullo. Si ustedes lo vieron, si ustedes lo conocen, si saben algo, tóquense el corazón y hagan lo que haría cualquier ser social moral. Y denuncien, porque tienen un femicida, un asesino cerca suyo, cerca de su familia, de sus hijos, de sus hijas y de la sociedad. Y nos tenemos que comportar como tales. Tenemos que comportarnos como seres humanos con empatía para poder dar con esta clase de asesinos. Asesinos Claro, cobardes, ¿no? Y para el papá también. Claro, y si contamos que la justicia argentina lo está buscando para someterlo a juicio recién, o sea, una vez que lo encuentran, el camino es iniciar el juicio. Exacto, comienza todo el proceso. Cuando hay muchas cosas claras, ¿no? El femicidio está. La realidad es que Sandra hoy no está, que fue víctima de un hecho en manos de un asesino, que nunca vamos a saber cuánto tuvo que padecer Sandra antes de llegar a ser asesinada. Entonces este hombre es mucho más peligroso de lo que creemos, ¿no? Esta clase de asesinos no pueden estar en sociedad, no pueden estar libres, no pueden estar cubriendo a un asesino de esta forma. Tóquense el corazón por la familia de Sandra. Cuéntenme cómo, si hay este pedido, entonces existe el pedido de captura internacional. Sí, existe actualmente el pedido, se pide colaboración, o sea, la Argentina pide colaboración constante a los países que integran el Mercosur para dar con el paradero de esta persona, pero hasta el día de hoy no hay respuestas. Como yo te digo, como te dijo Miranda también, hubo varios llamados con personas parecidas, diciendo que se lo vio por Paraguay, que se lo vio por Brasil, también diciendo, como vos dijiste, que se lo vio acá en el mismo Corrientes, que está acá dentro de la ciudad de Corrientes, y que solamente no lo encuentran. Sinceramente, los mecanismos que tiene el Ministerio de Seguridad de nuestro país o de otros países para la localización certera de las personas, desconozco cuál sería.
pero de que la familia no descansa un solo día pidiendo justicia y pasando el rostro de esta persona para que si alguien lo vio lo denuncie, lo hacen todos los días están en redes sociales, todas las fechas de los aniversarios, los cumpleaños de Sandra o el aniversario de su fallecimiento, hay marchas pidiendo justicia, porque también un dato muy cierto es que tiene que motorizar mucho la justicia correntina, que es donde está radicada la causa, Claro. y bueno, siempre hay pedidos constantes de que la justicia correntina trate de motorizar más la búsqueda de esta persona, digamos, pidiendo colaboración también a, ¿por qué no?, países de la Unión Europea, otros países de Centroamérica, porque la verdad es que no sabemos dónde puede estar esta persona, si se fumó de la noche a la mañana, sin dejar un solo rastro, porque sinceramente un dato no menor es que, por ejemplo, el arma homicida nunca apareció, fue un arma blanca, pero el arma homicida en el lugar del hecho jamás apareció, entonces era como un crimen, te da que pensar que era como un crimen sí, premeditado, pensado, como que tenía un lugar de escape, como que tenía alguien, Estaba ¿por qué no todo, esperándolo? todo absolutamente preparado. Te decía, ¿por qué no una persona esperándolo afuera, una persona que lo hizo salido del país? Entonces era como ya algo maquinado que lo estaba, no estamos hablando tampoco con una persona que le dio un brote psicótico y mató a su esposa, y que después recapacitó en lo que No, sucedió. 7 por años como están, pasaron. claro, como están dadas las cosas, sí. Y se investigó todo su entorno, el entorno de él. Sí, se hizo investigaciones con respecto a la familia, más en profundidad, no sabría decirte, pero se investigó a la familia, se investigó, es más, te digo... La familia del femicida vive cerca de la misma, son todos del mismo barrio, o sea que estamos todos en la misma zona, pero todavía nunca se tuvo contacto ni nada. La familia dice que no tiene contacto, uno lo duda también, pero no somos nadie para estar juzgando, pero ellos dicen que no. Claro, y para que te des cuenta, Analía, de la peligrosidad o de la resonancia que tuvo este caso, la familia tuvo custodia policial hasta que la hija menor cumplió 18 años. O sea, un policía todos los días parando en la puerta por la peligrosidad que reviste este hombre. O sea, Sí. porque no se sabe ni dónde está, ni qué es lo que puede hacer. Bueno, ahora hace un año y medio casi ya la hija cumplió 18 años, entonces la Guardia Policial se ha retirado de la casa de donde vivía Sandra y donde vive la hija actualmente, pero tenían custodia policial que se lo Pero puso. sabemos que no es suficiente, ¿no? Lo sabemos Claro. por todo lo que está pasando en todas partes, estos femicidas no paran. Claro, que de hecho llegó tarde la Guardia Policial, porque Guardia Policial tuvo que haber tenido Sandra cuando estaba viva, no ahora que Sandra ya no está. Sinceramente, estos dispositivos de seguridad que se realizan, pero post-mortem ya no nos sirve, sinceramente, porque lo ideal sería de que un policía esté ahí custodiando de que Sandra esté viva, no custodiando la familia ya de Sandra muerta. Sinceramente, esa es la realidad y lo que muchas veces nos cuestionamos a veces de que las leyes sirven, los dispositivos policiales sirven, los dispositivos judiciales realmente sirven o actúan como tienen que actuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ser más severo? ¿Hacer campañas de concientización? Entonces son todas cuestiones que nosotros nos vamos pensando, qué nos está pasando como sociedad y qué le está pasando al Estado como encargado de impartir justicia, de que llega tarde con todas estas medidas. Porque no se toma en cuenta la declaración o la denuncia de las víctimas. Y esto está pasando no solo en Argentina, pasa en muchos países con los que he tenido la oportunidad de hablar y lamentable hechos en otros países, donde lo primero que hacen es tomar la denuncia como algo pasajero, como algo que ya se le va a pasar, sobre todo cuando van con la denuncia contra un cónyuge, ¿no? La justicia en general, la justicia intermedia, o sea, la inmediata, que es ir a hacer una denuncia a una comisaría, lo toman, bueno, pero ustedes ya se peleaban, o ustedes ya tenían problemas, tal vez ya se le va a pasar, no le voy a tomar la denuncia ahora. Como que la naturalizaban, Claro, porque viste que era como muy, o es como muy natural todavía en las cabecitas de muchos, como que las peleas matrimoniales, como que tenés un mal matrimonio, como no.
tenemos un problema, o sea, cuando la mujer va y dice, me están agrediendo, una ya es semejante, o sea, uno ya tiene ya sabe, ya está grande como para saber cuándo la agreden o cuándo no la agreden, ¿no? Y en todas las formas, porque actualmente la violencia se ha ramificado y la podemos ver o la podemos palpar de otra forma. Antes solo pensamos que la violencia era que te golpearan, que te dieran un golpe. Hoy la violencia es económica, es doméstica, es sexual, es psicológica, es emocional, ¿no? Hay mucho tipo de violencia que nosotras antes no registrábamos o que teníamos una idea, pero entre todas no lo hablábamos, ¿no? Las mujeres antes no salían a hablar de esto, hoy las mujeres lo hablan. En el caso de Sandra, yo les preguntaba a ustedes, ¿había indicios, sabían de algo? En este caso, ella había tomado las riendas del asunto, tal vez había comentado a su familia, ¿no? Pero las mujeres hoy tenemos que salir a denunciar si es necesario públicamente a través de las redes, haciendo un video corto. De esto yo he visto muchos videos y de hecho una de nuestras colaboradoras de la página que vive en México, ella se salvó la vida gracias a que pudo postear un video casero con su teléfono pidiendo ayuda a las redes porque la iban a matar, ¿no? Sí. Entonces, hoy tenemos herramientas las mujeres como para tomar una decisión, si no nos creen por fuera, para que nos ayude, porque siempre hay alguien mirando las redes que nos pueda dar una mano, ¿no? Eh, y, y, por eso es importante entonces poder describir cómo fueron los hechos con este femicida y que como vos decías, puede estar en cualquier parte del mundo, puede estar en cualquier parte del mundo. Y que no importa el tiempo que tome, tenemos que creer que puede ser atrapado. Cuéntenme un Claro que poco, sí, cuéntenme un poco cómo lo toma la sociedad, ¿no? De Corrientes, cómo apoyó. Mira, fue un caso atroz, digamos, porque Corrientes dentro de todo es una ciudad bastante grande, o sea, en crecimiento, pero somos una ciudad grande que básicamente nos conocemos entre todos, entonces fue un caso muy resonante, fue un caso muy atroz por el hecho, por lo que ocurrió hace 7 años, esto por ahí no se difundía tanto lo que era violencia, lo que eran los casos de violencia o agresión contra las mujeres, entonces fue un caso bastante resonante en Corrientes. Durante mucho tiempo estuvo en los canales y en los medios de comunicación la cara de esta persona siendo buscada, ¿no? Después de un tiempo, por supuesto, se fue diluyendo un poco esta situación, pero acompaña mucho, o sea, Corrientes acompaña mucho, la ciudad de Corrientes y sus habitantes acompañan mucho el pedido. ¿Se acuerdan del caso de Sandra? Lamentablemente se acuerdan de todo lo que ocurrió con ella, por el ensañamiento más que nada que tuvo este hombre para con Sandra, porque no solo es el hecho de matar, sino ensañarte y demostrar todo el odio que tenés hacia la mujer, porque me parece que esto es clave en los casos de femicidio o en los casos de violencia, el odio desmedido del hombre hacia la mujer y el desprecio hacia la vida que uno tiene hacia la mujer, hacia la vida de las mujeres. Entonces, eso también fue algo que quedó muy resonante en la sociedad. Nosotros, todas las fechas de cumpleaños de Sandra, las fechas de fallecimiento o de creación de la fundación, tratamos de nuevamente poner en carpeta el tema de Sandra. Y también, no solo en la órbita judicial, ¿no? Que de eso bien se encargan los representantes jurídicos y la familia, sino también en lo social y en el plano de las políticas públicas, porque es muy importante, vos recién decías el caso de México, que es terrible la cantidad de femicidios que hay en México y de la cantidad de mujeres que hay muertas, y decimos, tiene que estar en la agenda de gobierno, tiene que ser una política de Estado principal y número uno, así como es la educación, así como es la economía. El tema mujeres y el tema violencia tiene que estar número uno en la agenda. Exacto, el tema prevención también, ¿no? El enseñarnos, el darnos señales, ¿no? Cuando
cuando más se habla de esto, cuando más escuchamos víctimas que han podido sobrevivir, o cuando podemos escuchar a los familiares, cuando podemos estar un poco más empapados de lo que significa un asesino de estos, un femicida, vamos a poder identificar un poco por la raíz de dónde viene esa violencia y cómo debemos protegernos de eso también. ¿Cuándo tenemos nosotras que decir basta y tomar todas las medidas y los recaudos necesarios para que no lleguemos a esto? Necesitamos identificar, sé que es muy difícil porque tienen muchas características diferentes, ¿no? Se manejan de diferente forma, pero hay un común denominador entre ellos que necesitamos analizarlo bien y necesitamos descifrarlo para poder explicarle o contarle a las otras para que se cuiden. Por ejemplo, un ejemplo les doy, Edgardo Aló, el papá de Carolina Aló, conocerán, Sí. Ella también fue asesinada con 113 puñaladas, en aquella época no se hablaba de femicidio, entonces se obtuvieron los resultados que no se esperaban, pero algo se pudo hacer, pero aún así hoy está en libertad este asesino. Y Edgardo está en estos momentos llevando un proyecto que lo lleva hace años de prevención de la violencia y el abuso en el noviazgo, que es tan importante, ¿no? Que es tan importante. Nosotros al año siguiente del femicidio se creó la Fundación Sandra Silverio Cerullo, y nosotros nos basamos en eso básicamente, en lo que es la prevención y contención a mujeres y víctimas de violencia por motivos de género. Pero también nos dimos cuenta que nosotros tenemos que educar, hay que educarlo. ¿Y de dónde se empieza la educación? Desde los chicos. Trabajamos en escuelas, haciendo talleres con ellos también, siempre adaptado al lenguaje de niños, adolescentes, trabajar mucho con los adolescentes, que trabajamos eso, violencia en el noviazgo adolescente, para que las mujeres o inclusive los varones también puedan detectar y puedan identificarse de que hay cosas que no están buenas, que no son normal, que no es así, porque también tenemos que entender que hay muchos chicos, o nos pasaba en una escuela, nos pasó de una nena que se ve que tenía 11, 12 años y se vivía en un contexto de violencia dentro de sus padres, y ella nunca lo podía contar o nunca le hablaban. Cuando fuimos a dar estos talleres ahí en esa escuela, ella levantó la mano y le empezó a contar todo lo que pasaba en su casa, o lo que vivía ella dentro de su casa. Y después la maestra nos contó que ella nunca había hablado de nada, que es una chica súper tímida, que no habla, y que a ella le sorprendió que haya contado todo lo que contó seguían en los talleres. O sea, nosotros también entendemos que la mejor manera es educarlos, hacerlos, hay que visibilizar todo esto. Exacto, hay que hablar de esto, hay que contar, hay que, porque es como vos decís, muchos vienen de un entorno muy violento y esto no es justificación para llegar a un femicidio. Obviamente y tampoco que no. Estamos haciendo responsable a las mujeres de no identificar esto, que quede claro. Estamos hablando simplemente de que necesitamos conversar más de esto, hablar más de esto, viralizar más esta problemática, porque necesitamos que las mujeres confíen, que las niñas confíen, que los niños también confíen para contar. Hay una parte que vos dijiste y me pareció muy interesante también, esto de que los mismos hombres puedan identificar desde muy pequeños qué es violencia también, ¿no? Porque si vengo de un entorno violento o es lo único que conozco, veo, creo que la violencia o la forma en que yo trato al otro está bien, es la correcta, porque lo he visto siempre. Y esto siempre sin justificar. Pero necesitamos de esto, ¿no? Necesitamos también de este tipo de prevención y de ayudas también para identificar un violento y para no callarnos hasta como sociedad, porque puede no estar pasándote a vos en tu familia, pero vos podés estar escuchando gritos de tu vecina o de tu vecino del frente, vos podés estar viendo una compañera de trabajo que cambió de actitud de repente o con el tiempo, vos podés escuchar algunas cosas, podés darte cuenta de algo
y tal vez si tenemos las herramientas podamos ayudar a preguntarle al otro qué le está pasando. El famoso no mires para el otro lado es importante, el poder ayudar si vemos que alguien está padeciendo algo, preguntarle, investigar, estar ahí, ¿no? Y ver reacciones del otro también, ¿no? Del violento, y esos llamados de atención que muchas veces vemos y no los podemos distinguir. ¿Qué es lo que están esperando de la justicia en estos momentos? ¿Qué pretenden que la justicia haga? ¿Qué pasito más puede dar la justicia? Y más que nada, primero, subir el monto de la recompensa, porque realmente es una recompensa muy baja, digamos. A ver, nosotros tenemos un sistema cambiario bastante descapitalizado, bastante devaluado en Argentina, entonces 800.000 era que estaba a la recompensa, 800.000 pesos, pesos argentinos, y ahora llegó a 1 millón de pesos argentinos, recompensa. Sinceramente es bastante efímero para la magnitud y la peligrosidad de este hombre. Entonces, también es un pedido de la familia siempre que eleven el monto de la recompensa. Eleven el monto. El monto de la recompensa por información de esta persona, y más que nada que se siga buscando. Que lo busquen. Que lo busque, pero que sea una búsqueda intensa. Es decir, que estén conectados con otros países, que estén conectados con otras regiones, que difundan la cara de esta persona, porque como vos decís, si alguien lo ve, le va a tocar el corazón, le va a tocar el alma, y va a poder dar información, por lo menos dar información. Ojo, no estamos diciendo ni siquiera que lo traigan personalmente hasta la Argentina, pero que den información. Te vamos a pasar para que vos puedas difundir en tus redes también el rostro de esta persona, y a qué números comunicarse, a qué mail comunicarse, para que puedan en el lugar que estén dar la información. Si por ahí es un vecino de alguien, saben que está en tal lugar, por ahí no conocían los antecedentes de esta persona y se presentó con otro nombre distinto. Tal vez lo tienen de vecino, Claro. es la persona que te viene a comprar el pan, no sé, es tan amplio, y por eso estamos pidiendo y vamos a ayudar a la difusión, ¿no? A difundir todo esto, y sobre todo su rostro, que ustedes pueden imaginar que hoy cambió de look también, ¿no? Poder hacer, hay una proyección de él a la edad que tendría hoy. ¿Hoy cuántos años tendría o tiene? Que tendría 58, 59 años aproximadamente. Estas proyecciones que vos decís que se usan en departamentos de justicia o en departamentos policiales, no hay, o sea, por eso no se difunde. La única foto que tenemos es esta foto que te vamos a mandar, que es la única de esta persona más actual que tenía. Claro, de esta persona, ¿viste? Pero también sería de mucha ayuda que por ahí se trabaje con la tecnología. Sabemos que muchas veces es una aliada importante el tema de la tecnología, como para hacer una proyección de qué rasgos fisionómicos podría llegar a tener ahora 7 años después, de qué manera pudo haber cambiado también, ¿viste? De que se sirvan de distintas herramientas, más que nada ahora en la era de Internet y en la era de las comunicaciones a distancia. Vos estás a miles de kilómetros de nosotros y estamos hablando de poder comunicarse con otras redes de búsqueda de personas, que yo sé que en otros países hay redes de búsqueda de personas, o sea, redes civiles, así como sos vos, que ayudás, digamos, de manera desinteresada en casos como esto. Es muy importante. Yo creo que si entre todos lo buscamos, pero lo buscamos con ganas, va a aparecer esta persona. Con verdadera intención, ¿no? Claro. Queremos que haya mucho más gente empática, que le preocupe lo que está pasando. Yo creo que quien no se preocupa de lo que le pasa alrededor, no se preocupa de nada, no le importa nada. Por eso siempre apelo a la sensibilidad de la sociedad, a la parte moral que tenemos muchos de nosotros. Yo me considero un ser moral, al igual que ustedes. Cuando queremos justicia, pero queremos la justicia real, no queremos justicia de mano, no estamos pidiendo nada de eso. Estamos pidiendo que la justicia cumpla con el deber y con su función en todos los aspectos. Y si alguien nos está escuchando, esté donde esté, que pueda apoyar y ayudar para hacer una proyección de lo que sería hoy el rostro de este hombre, sería muy bueno que se comunicaran. Vamos a buscar todos los medios y la gente que tenemos en contacto para que nos ayude para hacer esto.
¿Esto ustedes lo pueden hacer ustedes o hay que pedírselo a la justicia? Mira, nosotros podríamos hacerlo y difundir como a pedido de parte, como una proyección, digamos, se lo informaríamos también a la familia, que creo que no presentaría ningún obstáculo ni objeción para poder hacerlo, ¿viste? Es solamente una proyección de cómo estaría la persona, porque es incluso pensar que una persona 7, 8 años después va a estar con los mismos rasgos No, la sí, misma... no, puede estar pelado, puede estar, tener barba, más gordo, más Exacto, flaco. exacto. Sí, ya casi con 60 años una persona cambia la fisonomía de 10 años o sea, de los 50 a los 60 cambiamos terriblemente. Entonces, es necesario poder difundir una nueva proyección de este femicida. Ahí hay una gran clave, creo yo, para una búsqueda o para que la sociedad mire para el lado correcto, ¿no? Para que sepan, como decían las chicas, lo peligroso que es este individuo, lo peligroso que es, ¿no? El asesinato cruel y atroz que cometió con su esposa y con la cobardía y la premeditación de fugarse, que seguramente estuvo ayudado y apoyado. Eso no cabe duda. Solo no se fue, solo no desapareció. Claro, porque si vos te pones a pensar, bueno, la madrugada del hecho, él se fue y si vos pensás cómo se pudo haber ido y caminando, porque no llevó medios de movilidad, y si no se fue caminando, alguien lo buscó, alguien lo llevó, un tipo totalmente empapado en sangre, con un cuchillo en la mano, no creo que sea fácil de que ande por las calles de Corrientes sin que nadie lo pueda percibir. Fíjate que ninguna cámara de seguridad lo pudo captar en ninguna zona de la ciudad, o sea, ninguna cámara a la salida del país lo pudo captar, entonces sí, tenía toda una logística preparada, esto no es algo que, como te dije, es un brote psicótico que no, pasó y pasó. No, estamos hablando que hay cómplices. Claro, porque hay, digamos, todo estudiado minuciosamente, en horas de la madrugada, cuando todos estaban durmiendo, aprovechó esta situación, no estaba uno de los hijos que era el mayor, digamos, todo, o sea, como vos dijiste, cobardemente, porque Sandra estaba durmiendo, o sea, sin posibilidad de defensa alguna, eso es atroz, entonces estaba todo fríamente calculado, pensado, tenía cómplices, como vos decís, porque no pudo haberse fumado acá de la ciudad de Corrientes como si nada, digamos, sin dejar un solo rastro. Sí, entonces esto es mayor de lo que piensan, esto es no solo encontrar al femicida, sino también a los cómplices, ¿no? Por haber quitado la vida a una mujer que simplemente dijo basta o dijo no, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la familia hoy de Sandra con respecto a esto? ¿Mantiene sus esperanzas? Mira, la hermana de Sandra, Karina, es la que, digamos, es la que tiene la bandera más alta en el caso de la búsqueda, porque, bueno, los hijos, uno estudia y trabaja y la otra chica es la que estuvo en contacto con la madre cuando encontró el cuerpo, entonces se la trata de preservar bastante ya por el hecho de la situación en la cual vivió. El padre de Sandra falleció hace 1 año y medio, Guillermo, nuestro vecino, falleció hace 1 año y medio, lamentablemente sin poder encontrar el asesino de la hija, y la madre de Sandra es una persona ya de edad, pasando los 65, casi 70 años ya, y con múltiples afecciones en la salud, entonces Karina, que es la hermana de ella, porque es una familia muy chiquitita, muy acotada, es la que tiene la bandera más alta en cuanto a la búsqueda y al pedido de justicia. Karina estuvo en muchísimos programas de audiencia nacional, también acá no solo local, sino audiencia nacional, pidiendo a los ministros de seguridad de la provincia, a los ministros de justicia de la nación, por el caso, digamos, todo el tiempo se trata de pedir. Uno a veces siente de que
que ya no te queda fuerzas, ¿viste? Que pedís y pedís y pedís y no sabes más qué hacer, ¿viste? Pero bueno, uno no tiene que descansar, me parece que hasta que esta persona no aparezca, uno no tiene que bajar los brazos. Parece difícil, pero bueno, ese es el objetivo. Exacto, no hay que bajar los brazos. No sé si escucharon ayer, creo, porque como estamos con diferencias horarias, lo que es a veces de día allá, para mí ya es la noche, eh, que tienen aparentemente el asesino de Lola Chonlalés, Sí, 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 que sabía, estaba en Brasil, sabía. parece que estaba en Brasil. Entonces, ahí yo ayer pensaba y sentía como una buena señal. No sé, chicas, algo que me pasaba por el Claro. interior, justo sabía que tenía que hablar con ustedes, creo que te mandé un mensaje a Melanie, le puse, eh, para mañana estamos bien, ¿no? Y acá ya era muy tarde, ellos eran y pensaba, ¿no? Y decía que qué increíble, cuánta fuerza hay que hacer y cuánto... yo he tenido la oportunidad de conversar con Adriana, con la mamá, de tener unos mensajes con ella y hemos postergado una entrevista por todo esto, ¿no? Por la búsqueda y por respeto, a veces las personas no están preparadas, pero siempre con apoyándola desde el fondo de nuestro corazón como equipo de valientes mujeres, pidiéndole a Dios, al universo, a lo que ustedes quieran creer, que haga fuerza y que gire a favor de las familias de víctimas para que estos asesinos empiecen a caer, ¿no? Y esperemos que los resultados sean positivos. Y esperemos también que para Sandra esto sea positivo, ¿no? Claro. Por otra parte, como te dijimos al principio, nosotros a partir de lo que pasó con Sandra, ¿no? Del feminicidio de Sandra, decidimos no quedarnos callados como sociedad, decidimos hacer algo y así nació la Fundación Sandra Silviero Cerullo. Fue fundada por un amigo de toda la vida de Sandra, el cual se hizo eco de lo que pasó y nos parecía que Sandra no tenía que ser un número más, una estadística más de cuánto es el porcentaje de femicidios en Argentina y un número más de una persona en un cementerio. Sandra tenía que ser el quiebre que haga nuestra sociedad para cambiar las cosas. Entonces nace la Fundación Sandra Silviero Cerullo con el objetivo de prevenir y erradicar casos de violencia, así como también acompañar a mujeres víctimas de violencia y a otros géneros, por supuesto, porque trabajamos también con la diversidad, no hay que olvidarse de eso, para que se sientan que no están solas, que para que se sientan que hay otras personas, que bueno, hoy Sandra ya no está, pero deja su legado, que es el legado del trabajo, que es el legado de la lucha más que nada. Nosotros queremos que el nombre de Sandra sea sinónimo de lucha. Y ante cada actividad que llevamos, siempre hay una imagen de ella o siempre se la tiene muy, muy, muy presente porque nosotros creemos que de un hecho feo se pueden construir cosas nuevas y de eso estamos, para eso está la fundación, para construir y como dijo Wada, llevamos nuestra bandera y la bandera de ella a cada actividad que realizamos desde la fundación, ¿no? Exacto. Siempre creemos nosotras también, una de nuestras coach que tenemos en el equipo, siempre, ella trabaja con todo lo que son las relaciones matrimoniales que se acaban, ¿no? Con la ruptura y qué le pasa a la mujer después de la ruptura. Y siempre dice que todo es una oportunidad, aunque no lo podamos ver, aunque sea una desgracia, es una gran oportunidad para generar algunos cambios y para ayudar a otros, ¿no? Y ustedes es lo que están haciendo, ¿no? Ayudando a otras mujeres en sus situaciones de peligro. Me hablaban de la diversidad y me gustó escuchar eso, no estás sola, ese es nuestro lema, ¿no? Qué bueno sería que todas las mujeres, todas, nos pase o no nos pase, sintamos que la otra no tiene que estar sola, ¿no? Acompañarla en su proceso de ruptura, de dolor, de pérdida, para poder
acompañar siempre para mejorar, para poder extraerlas un poco de la situación. Y qué bueno que lleven el nombre de Sandra siempre presente para que no sea olvidada, como ustedes dicen, ninguna de las mujeres, ninguna de nuestras compañeras de nuestro género que ha tenido que partir de este mundo en manos de femicidas, asesinos, psicópatas, chacales, como les decimos. Y es realmente es lamentable que todavía continúe y haya tanta impunidad. ¿Qué le piden ustedes, chicas? Y yo les agradezco por la oportunidad que hemos tenido de hablar con ustedes. Quiero que aprovechen y le dejen un mensaje al mundo, a quienes las están escuchando en todos los países que nos van a escuchar, lo que ustedes quieran. Bueno, más que nada agradecerles a todas aquellas personas que están mirando esta entrevista, que queremos decirle que si sos mujer no bajes los brazos, que si estás pasando por una situación de violencia, una situación de acoso, hables con la persona que sea, que hables con una amiga, con un vecino, con las instituciones, que no dejes pasar porque, como decimos, no estás sola, siempre alguien te va a poder ayudar, que te contactes por redes sociales, con las instituciones que sea necesario, con nosotros si es posible, si estás en Argentina, si estás en Corrientes, bueno, con vos también, Analía, que sé que tenés una red muy amplia de otras instituciones con las que trabajás en distintos países, y que se acuerden que lo peor que pueden hacer es quedarse mudas. Ya nos callaron muchísimo tiempo, este es el momento de hablar y no nos van a callar más. Las mujeres salimos a las calles a pedir justicia, a pedir seguridad y a pedir que queremos seguir vivas, no nos pueden seguir matando, no podemos ser, ningún país civilizado mata personas, y mucho menos mujeres. Así que, más que nada, pedir que salgan a las calles, que griten y que digan basta. Exacto. Y de nuestra institución, obviamente, seguir en nuestro recorrido de pedido de justicia por Sandra, y sobre todo de que seguimos luchando por una igualdad, porque eso me parece que es que si todas estas cosas pasan es porque todavía no tenemos leyes que nos amparen y que nos sabamos que todos somos iguales, seamos los que estamos, somos todos iguales. Así que nada, agradecerte a vos, Analía, y a toda la gente que nos está mirando este espacio para poder hablar nosotros. Es verdad, gracias, chicas. Que estas palabras, que este mensaje que nos acaban de dar las chicas desde Argentina Corriente, llegue a todo el mundo y le llegue a las personas correctas para que puedan ayudar y aportar datos para que este femicida, prófugo y cobarde pueda ser apresado. Pedimos a todas las autoridades de los países que nos estén viendo, a todos los que tengan las posibilidades de ayudar, a aquellos que lo tengan cerca y lo sepan, pónganse la mano en el corazón y hagan lo que cualquier ser moral, correcto de sociedad haría, denunciar. Un abrazo enorme a la familia de Sandra, estamos con ellos, los apoyamos, les brindamos nuestra ayuda absoluta. A ustedes, chicas, muchísimas gracias por lo que hacen, por ser tan empáticas, por representar también a nuestro género, por ayudar a esas mujeres, por estar ahí presente y por llevar el nombre de Sandra, que estoy segura está orgullosa de ustedes y les está apoyando también, está ayudando esté donde esté. Para todos ustedes, para nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí. Queremos agradecerles entonces nuevamente a las chicas por estar ahí, por el tiempo brindado, y esperamos, vamos a dejar los datos de la fundación, vamos a dejar los datos del femicida, vamos a dejar su rostro, y necesitamos que nos apoyen, nos ayuden, porque hoy todos somos Sandra. Queremos que recuerden que no estás sola. Estés donde estés, siempre hay alguien que va a ayudarte. Muchísimas gracias. Bye bye. Hasta luego. Chao.